Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Muy bien. Gloria al Señor. Podemos sentarnos. Amén. Así es que, ¿qué creen? Vamos a seguir estudiando la naturaleza humana. La palabra de Dios existe para revelarnos dos cosas, básicamente. La primera es, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él es Dios. Así es que, ¿quién es Dios? Nos revela su naturaleza, su carácter, su poder, su autoridad. Nos revela, ¿qué les parece? Sus gustos y disgustos. Amén. ¿Quién es Él? Su esencia. Gracias a Dios por la Biblia. Y por el otro lado, la palabra de Dios existe para revelarle al hombre la realidad de su propia naturaleza. Amén. Así es que en ese sentido la Biblia se convierte en el mejor libro de psicología que existe. Queremos entender la naturaleza humana, estudiemos la palabra de Dios. Y el libro de Santiago dice que la Biblia es un espejo en el cual nos miramos, ¿verdad? Y ahora hay una diferencia entre los que solo se ven y no hacen nada a los que ven algo y dicen, esto se tiene que ir. Esto tiene que cambiar. Esto lo tengo que corregir. Amén. Y por supuesto, la palabra de Dios nos muestra el camino que Dios trazó para el hombre. El hombre se perdió a causa de sus malas elecciones y Dios envió a Jesucristo para poder redimir al hombre. Comprarlo de regreso, rescatarlo del estado en el que él se encontraba y regenerarlo, transformarlo, convertirlo y conformarlo a imagen suya. Así es que el hombre comenzó aquí con Dios, terminó ahí abajo, quién sabe dónde, y el Señor Jesucristo descendió todavía más abajo para poder levantar al hombre con su gracia y misericordia. Amén. Y poder no solo levantarlo del estado o sacarlo del estado en el que estaba, sino restaurar todo lo que se perdió y traerlo nuevamente a esta unión de comunión con Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante entender bien la naturaleza humana. El mundo allá afuera dice que el hombre en esencia es bueno. Son todos los demás los que lo arruinan. ¿Qué creen? Error. Sí, muy bien. Entonces parten de allí y nunca van a encontrar las respuestas si siguen por ese camino, ¿verdad? Pero también hay cristianos que dicen, ya es salvo, usted ya es perfecto. Error. O usted ya es salvo, ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo, usted ya es perfecto. Bueno, gracias a Dios por el espejo, ¿verdad? Y a mí, yo recuerdo recién convertido y estuvimos expuestos a excelentes fundamentos. Por eso es que hoy, 40 y tantos años después, solo seguimos edificando sobre las mismas bases. Amén. Gracias a Dios. Pero yo recuerdo que empecé a escuchar que ya teniendo a Cristo dentro no hay tal cosa como que el hombre tenga dos naturalezas, una nueva naturaleza y una vieja naturaleza. Y pues básicamente lo único que tenemos es a Cristo en nosotros. Entonces, pues al principio me pareció muy bien y además cuando uno está en la experiencia y el fuego del primer amor, Dios es tan maravilloso que no nos permite tropezarnos con nosotros mismos en la primera etapa del camino. Estamos demasiado maravillados, extasiados y ocupados en empezar a conocer a aquel que nos salvó. ¿Sí? Seguro la experiencia de ustedes fue igual. Y yo estaba en ese proceso cuando de repente un día empecé a verme a mí mismo. Y yo no me hubiera podido ver a mí mismo de ninguna manera, pero me empezaron a dejar saber que había cosas que yo tenía que cambiar. Y bueno, no me alegré, me frustré. Hay personas que dicen, no, entonces ¿de qué sirve? Dan la media vuelta y se van. No, eso no pasó. Pero me frustré y dije, Señor, se supone que yo ya soy perfecto. ¿Por qué de repente me estoy enfrentando, estoy sabiendo que hay un área de mi carácter que no te agrada, que no te gusta? Bueno, yo era bien verde, estaba apenas empezando a caminar con Cristo. Y por el otro lado, oyendo que en mí ya solo hay una naturaleza y es la naturaleza de Cristo. Así es que ya les he contado esto, pero me embarqué en una búsqueda que duró como 4 años, en busca de respuestas. ¿Sí?
¿Por qué? Por un lado, yo amo al Señor, busco agradarlo. Y ¿saben qué? Dios seguía hablando, me seguía bendiciendo, me seguía haciendo el mismo conmigo. Pero de repente del otro lado yo empecé a descubrir que yo no era perfecto, sí, había un montón de cosas que tenían que cambiar. Entonces, ¿cómo conciliamos una cosa con la otra? Pero el Señor fue maravilloso y poco a poco pues empecé a encontrar los versículos correctos y a escuchar enseñanzas un poco más completas, y entonces entendí a todo color. Si no tuviéramos un viejo hombre, el apóstol Pablo ni en el libro a los Efesios ni en el libro a los Colosenses nos estaría pidiendo que nos despojemos de algo que no tenemos. Y Pablo nos está diciendo que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo, ¿sí? Que fue hecho conforme a la imagen de Cristo. Así es que es obvio que tenemos un viejo hombre. Amén. Ok, entonces hay personas para quienes saber que tienen un viejo hombre tal vez es la catástrofe más grande, pero para mí fue la salvación. Porque yo quería saber qué hacer con esto que estaba en mí, que era contrario a Cristo. Cuando por el otro lado, pues yo estaba buscando agradarlo. Y como les digo, Él seguía siendo el mismo conmigo. Me seguía hablando, me seguía conduciendo. Yo seguía aprendiendo cosas nuevas. Pero al principio igualmente, por ignorancia, uno le hace caso al diablo y a sus acusaciones, ¿verdad? ¿Y crees que has caminado algo? Nada más mírate. Sí, bueno, tarde o temprano uno se gradúa de esa etapa a la siguiente. Amén. Y entonces uno empieza verdaderamente a entender la naturaleza humana. El Señor Jesucristo no hizo una obra incompleta el día que nos salvó. Amén. Pero cuando entendemos el proceso, entonces entendemos por qué todavía no somos perfectos. Ahora, que conste, somos perfectamente salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Eso ocurrió el día 1 y ya es un hecho, ¿verdad? Y llegó para quedarse. Pero ahora el Señor, a medida que lo dejemos crecer en nosotros, poco a poco Él va a ir conquistando el terreno que todavía queda allí por conquistar. Él va a ir salvándonos de la presencia del pecado, del poder del pecado. Él tiene que irnos salvando de nosotros mismos. Amén. Y entonces, por eso, después de ser salvos, no hay nada más maravilloso que descubrir que ahora no solo debemos crecer, podemos crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente implica dos cosas. La primera, Cristo, quien viene a morar dentro de nuestro nuevo corazón, nuestro nuevo hombre, tiene que crecer y fortalecerse. Entonces, por supuesto, el Señor nos da experiencias espirituales que van a ayudar a Cristo en nosotros a fortalecerse. Y luego está su maravillosa palabra, ¿verdad? A medida que la aprendemos, practicamos, que tenemos una experiencia con esta, Cristo en nosotros va creciendo. Ese es solo un lado del proceso. El otro lado del proceso es que a medida que Cristo crece en nosotros, Él va, como dije, regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a imagen suya el resto de nosotros. Amén. Entonces Cristo va creciendo, nosotros vamos siendo transformados. Es como el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora, yo no voy a menguar, no importa cuánto me lo proponga, pero el Señor Jesucristo está aquí adentro para ayudarme. ¿Menguar qué? Nuestro orgullo, ese síndrome del pequeño diosecito con el que nacemos todos. Entonces, nuestro problema está adentro, por eso necesitamos a Jesucristo adentro. Amén. Y ya estudiamos, pues, cuando la serpiente vino, no quiero negro. Cuando la serpiente vino al jardín del Edén, la serpiente vino con algo que, pues, no estaba tan alejado de la realidad, pero un poquito de error mezclado con un poquito de verdad termina haciendo encallar el barco. Seréis como dioses. Y ya les expliqué la intención de Dios. ¿Se recuerdan? A los jueces en el Antiguo Testamento, a los jueces de Israel les llaman Elohim. Ahora, yo no escribí la Biblia, solo les estoy diciendo lo que dice. Amén.
Y Dios, su intención era que todo su pueblo fueran jueces. En otras palabras, que fueran lo suficientemente sabios para poder llamar a las cosas por lo que son, que tuvieran la capacidad para juzgar las cosas con sabiduría, con justicia, y que pudieran hacer una diferencia entre el bien y el mal. Amén. Entonces, Dios sí trazó un camino, como vimos hace 2 semanas, para que el hombre fuera un Dios con D minúscula, siendo la criatura que es. Y para esto Dios le dio su palabra al hombre. Si el hombre hubiera guardado la palabra de Dios en su corazón, entonces el hombre hubiera adquirido la sabiduría necesaria y el conocimiento necesarios para poder ser lo que Dios quería que fuera. Pero la serpiente se dio cuenta que esto todavía no había sucedido. Probó a la mujer con preguntas y cuando vio que ahí el terreno estaba fértil todavía, entonces la serpiente le dijo, por supuesto que puede ser como Dios, pero como que más divertido ser un rival de Dios que ser alguien a imagen de Dios, que es lo que la serpiente trató de ser. Entonces la mujer dijo, esto está interesante. Bueno, entonces le abrió las puertas a la serpiente. La serpiente invadió el corazón del ser humano y la serpiente logró entronizar esta cosa que se llama yo o ego. Yo, el ego, ¿sí? Y desde entonces el hombre se cree Dios. Amén. Hasta que viene el Dios verdadero que se llama el Señor Jesucristo y por su gracia y misericordia llega a nuestro corazón y crea un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Adivinen quién está sentado en el trono del nuevo corazón. Es el Señor Jesucristo, el gran yo soy. ¿Sí? Ok. Entonces comienza la batalla. Y la batalla se resume en lo siguiente. ¿Quién al final de cuentas va a ser Dios en mi vida? ¿Él o yo? Y esa es la batalla. Esa es la batalla. Ahora, cuando dejamos que Cristo vaya creciendo más y más en nosotros, es más fácil empezar a derrotar a este Dios falso que tenemos nosotros adentro. Amén. Entonces, se llama el síndrome del pequeño diosecito, se llama su majestad el rey, ¿verdad? Yo soy el rey, yo mando, yo hago, yo voy, yo vuelvo. Y si las cosas no salen como yo quiero, entonces me enojo, me deprimo, me frustro, etcétera. Todos nuestros males derivan de esta cosa, el síndrome del pequeño diosecito. ¿Sí? Muy bien. Entonces comenzamos hace un par de semanas a introducir a su majestad en cada etapa de nuestro desarrollo. Y al primero que vimos fue a su majestad el bebé. Rechoncho. Y la cosa, cuando estamos de los 0 años a los 5 años, esa es la edad formativa en el hombre. Lo que aprendamos de los 0 a los 5 nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y si en nuestros padres vimos un buen ejemplo de conducta moral y un buen balance, un balance sabio y prudente de amor y corrección, entonces créanme, eso garantiza a una persona que va a crecer segura, estable y feliz y va a saber afrontar las situaciones de la vida, ¿de acuerdo? Pero un padre y una madre así van a empezar a asegurarse de que el niño sepa desde chiquito que el universo no existe para agradarlo a él, ¿verdad? Al principio veíamos que el mundo del bebé es la mamá, el papá, los hermanos, la enfermera, el doctor, los tíos, la nana. ¿Sí? Entonces, si los padres no empiezan a dirigir bien a esta criatura va a llegar a adulto y va a seguir creyendo que el mundo entero gira alrededor de su persona. ¿Por qué es tan natural esto en el ser humano? Porque todos venimos con este síndrome aquí adentro. Todos venimos con este síndrome del pequeño diosecito. ¿De acuerdo?
Ok, ahora, tarde o temprano este niño crece y pues se convierte en un niño de los 6 a los 13 años, digamos, ¿verdad? Y tengo algunas anotaciones acá. Miren, un niño de los 6 a los 13 años empieza a darse cuenta que puede usar de ciertos trucos para manipular a su antojo. El truco favorito de un niño es divide y conquista. Y empieza a descubrir que puede usar tácticas para poder salirse con la suya. Cierto, todavía depende de sus padres y todo aquello, pero poco a poco va a empezar a resistir la autoridad de los padres y la autoridad de los maestros, ¿verdad? Pues si no se le formó bien desde chiquito, pero ¿por qué todo esto? Por el famoso síndrome del pequeño diosecito, ¿verdad? Ok, y también estaba leyendo que de los 6 a los 13 años y después empecé a acordarme yo de mí mismo cuando tenía esas edades. Y uno tiene unos sueños, por supuesto, todos movidos por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo, de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a lograr. Y por regla general nos vemos sentados en un trono y el mundo entero rindiéndonos pleitesía, ¿verdad? ¿Ok? Así es que, bueno, ese es el niño. Pero tarde o temprano el niño crece y se vuelve adolescente. Aquí está su majestad, el adolescente. Ahí está. Bueno, ¿se imaginan el síndrome del pequeño diosecito operando en alguien que está descubriendo la independencia, poco a poco la independencia hacia sus padres? Este niño, su síndrome del pequeño diosecito lo va a hacer resentir toda forma de autoridad, no solo la de los padres, las autoridades civiles, los maestros, los directores del colegio y todo eso. No se les ocurra decirle que no, si no se quieren meter en problemas. No se les ocurra contradecirlo y no se les ocurra ponerle límites. Ahora, si los padres lograron restringir esa cosa y ayudar al niño a crecer sabiendo que él, después de todo, no es el rey del universo, entonces pues no lo va a resentir tanto y va a ser más fácil, ¿verdad? Pero bueno, también hay temperamentos de temperamentos y hay jovencitos que resienten la autoridad de una forma tremenda, ¿verdad? Así es que empiezan a tener conflictos con la autoridad. Bueno, poco a poco, a medida que crecen, empiezan a descubrir que después de todo ellos sí pueden ser el número uno, ¿verdad? Y en fin. Y otra cosa que ocurre a esa edad es que sienten ansiedad acerca del futuro, ¿verdad? Acerca de si tienen la capacidad para valérselas por sí solos. Y todo esto es el mismo síndrome del pequeño diosecito operando. Pero bueno, tarde o temprano crecemos y llegamos a adultos. Ahora, aquí les tengo a un adulto un poquito más entradito en años. Espérenme que se me hizo mi adulto. Creí que lo tenía. Bueno, al rato se los enseño porque está buenísimo el adulto. Creo que... no importa, no me va a salir aquí. Ok, tarde o temprano crecemos y nos volvemos adultos. De 20 años para arriba. Ahora, por supuesto, de los 20 años a la edad en la que nos casemos, somos adultos jóvenes. Pero miren, por regla general están en la universidad las personas de esa edad cuando tienen la fortuna pues de estudiar en la universidad o ya están trabajando, ya están generando. ¿Quiénes son los que están buscando una causa por la cual pelear, no importa si es buena o mala? Un ideal y se convierten en las víctimas perfectas para alguien que viene con ideologías extrañas y con cosas contrarias a lo que aprenden en su casa, a lo que aprenden en la iglesia. ¿Quiénes son los que son reclutados en estos grandes movimientos sociales? ¿Qué edades? ¿Qué edades de gente? ¿Un adulto de 50, 60 años? Difícilmente. Un niño está demasiado ocupado con otras cosas. Es esta edad, aprox 20 años. ¿Saben por qué? Y aquí tengo un listado. Dice,
a partir de los 20 años, su majestad el adulto se cree, número uno, dice, yo soy poderoso. Y uno cree que uno tiene todo el poder a su disposición, todo el poder para cambiar el mundo. Miren, pues todos esos grandes movimientos sociales que solo terminan en destrucción, en caos, en desastre. Generalmente son estas las edades. ¿A qué apelan? Especialmente si caen en manos de los catedráticos universitarios equivocados. ¿A qué están apelando ellos sino a este pequeño diosecito que está adentro? Oye, tú puedes reinar, tú puedes cambiar el mundo, tú puedes hacer. ¿Sí? ¿Lo ven? A ese síndrome. Entonces, dice, yo soy poderoso. Otra cosa que dice el joven adulto es, yo soy la verdad. No importa lo que le enseñaron en casa, no importa lo que le enseñan en la iglesia. No, de repente escucha algo exótico por allí y él decide, esto es. O él contradice a todo el mundo, él da su opinión y él es el único que tiene la razón. Yo soy la razón. Luego, otra cosa que ocurre a esa edad, yo estoy por encima del tiempo. Ven, puro diosecito falso. Estoy por encima del tiempo. No tengo que rendir cuentas, no tengo que ser puntual, puedo llegar tarde si quiero. Tienes que venir a tal hora a casa y llega 2 horas después. ¿Por qué? Porque Él está por encima del tiempo. Él es Dios y Él no está supeditado al espacio y al tiempo. Luego, este es buenísimo. Yo soy un Mesías. Yo voy a cambiar el mundo. Hasta aquí nadie lo ha logrado, pero yo lo voy a lograr. ¿Sí? Yo soy la ley. Yo decido que es bueno, yo decido que es malo. Y por último, a esa edad uno dice, yo soy perfecto. Yo lo sé todo, mi opinión es la que cuenta. Tremendo, ¿no? Todo esto, nacimos con todo eso. Entonces el papel de los padres es buscar restringir esta cosa que está dentro de los hijos y dirigirlos y canalizarlos y criarlos para que ojalá crezcan sabiendo que ellos después de todo no son Dios. ¿Sí? Ahora hay suficientes historias de padres piadosos que Dios en su sabiduría sabe por qué les dio hijos con unos temperamentos tremendos y a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, sus hijos siguen creyendo que son Dios y son el Mesías, ¿verdad? Bueno, pues ya Dios verá qué hace con ellos. Pero todo esto prueba la realidad de cómo la serpiente entró al corazón del hombre y cómo desde el fondo del corazón y de la voluntad esa naturaleza nos mueve a nosotros, nos gobierna a nosotros. Amén. Y vamos a ver algo más y van a ver. Ahora, la semana pasada, el pastor Ismar nos hizo el favor de enseñar acerca de Nabucodonosor. Un caso bastante triste y crónico de su majestad el adulto, ¿verdad? El que se cree Dios. Y entre todo lo que vimos en Daniel capítulo 7, versículo 7, Dios le reveló a Daniel la naturaleza de los famosos 4 grandes imperios mundiales que se iban a levantar en sus días y en el futuro. En Daniel capítulo 7, este es un repaso, lo vieron la semana pasada. Dios le mostró a Nabucodonosor un sueño y él soñó esta gran estatua, ¿verdad? Que representaba estos 4 imperios. El imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y después, más adelante, Dios le dio a Daniel una revelación. Y lo que le mostró Dios a Daniel fue la naturaleza de estos imperios. Y dice, Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ok, Daniel capítulo 7, verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra, semejante a un leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, fíjense pues, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El verso 8 está por cumplirse en un futuro no muy lejano, y ese cuerno pequeño se refiere a la persona del anticristo. Bueno, a la última pongámosle una bestia. Es una bestia espantosa. Pongamos bestia aquí. Era tan espantosa que ni siquiera se podía comparar a ningún animal, ¿verdad?, que existe. Entonces, aquí Dios le mostró a Daniel la naturaleza de estos reinos. El león, tal y como vimos, representa lo que llamamos el reino autocrático. ¿Saben qué hace el león o dice el león? Dice: aquí mando yo, aquí yo soy el rey. ¿Sí? El reino autocrático. Todo tiene que girar alrededor de mi persona. Luego, el león pues se supone que es el último en toda la cadena alimenticia, ¿verdad? Pero luego está el oso. Y el oso prevalece por su fuerza. Cuando necesita algo, simplemente aprovecha la gran fuerza que tiene y prevalece por la fuerza. El oso representa el reino absolutista. Yo estoy absolutamente en lo cierto y voy a hacer prevalecer mis ideas sobre las tuyas, ¿sí? A la fuerza, pero al final se va a hacer lo que yo digo y yo voy a prevalecer. Luego está el leopardo. El leopardo representa el reino de la ambición. Ambición. Estas alas significa que el leopardo se mueve rápido, y se acuerdan que Alejandro Magno conquistó muy, muy rápido la tierra. El reino de la ambición, que dice: yo merezco más. Yo merezco más, yo merezco un mejor trato, yo merezco lo que el otro tiene, yo merezco. Y luego está esta bestia espantosa y terrible. Esta bestia representa el reino de la agresión, tal y como vimos la semana pasada. O sea, si no me haces caso, mejor hazte a un lado, porque yo voy a usar los medios que sean para prevalecer. El reino de la agresión. Y esto es lo que describe este pequeño Dios falso que tenemos nosotros adentro, o este síndrome, ¿verdad?, de su majestad el rey. Así es que lo tremendo con esto es que esto es tan natural en el ser humano que cuando el libro de Apocalipsis describe al anticristo, si se recuerdan, no sé si mencionaron eso la semana pasada, en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Apocalipsis capítulo 13.
verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan los 10 cuernos del Imperio Romano allá en Daniel, verdad? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, miren esto, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué va a hacer el anticristo? La personificación de todo lo que es la naturaleza humana. Por eso el anticristo va a ser tan aceptado por la gente del mundo cuando él se manifieste. Y por eso el espíritu de anticristo es tan aceptado por la gente hoy en día. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué la gente busca tanto las cosas de este mundo? ¿Por qué la gente se está alejando tan rápidamente de Dios y abrazando las cosas de este mundo? ¿Y por qué cuando el anticristo se manifieste, el mundo entero se va a volcar a adorar a la persona del anticristo? Él no va a tener que usar fuerza para que la gente lo adore. Va a tener que usar fuerza con los cristianos. Que se queden, ¿verdad? Pero él no va a tener que obligar a la gente a adorarlo. Cuando él aparezca, ¿saben qué va a decir la gente? Va a decir, al fin algo que me representa. Al fin algo que no me pone límites. ¿Lo ven? Al fin todo lo que yo estaba esperando. La personificación de todo aquello que a mí me gusta. Por eso las cosas del diablo le gustan tanto a la carne. No podemos separar la naturaleza carnal del hombre y la naturaleza del diablo. De hecho, no tienen por qué leer estas cosas, pero cuando están buscando adeptos para sus grupos satánicos y todas esas cosas, ¿saben cómo se los pescan? Llevándolos a lugares y a reuniones en donde pueden darle rienda suelta a las pasiones de la carne, todo lo que quieran. Y es así como los pescan, ¿sí? Porque ellos saben, entienden la naturaleza humana y saben lo que le gusta al hombre. Porque, bueno, Satanás es su padre y Satanás sabe que adentro del hombre está esta cosa de querer ser como Dios, querer ser el rey. Si yo soy como Dios, entonces quiere decir que yo existo para buscar mi propia satisfacción. Si yo soy el rey, todo existe para satisfacerme a mí, ¿sí? Entonces, por eso es que las cosas ocultas tienen tanto atractivo para la gente, porque oculto es sinónimo de cero límites, cero restricciones para las pasiones y los deseos de la carne. Amén. ¿Sí? Muy bien, entonces por eso es que el mundo va a aceptar al anticristo con tanta facilidad, porque él va a ser la personificación de todo esto. Tremendo, ¿no? Bueno, ahí tienen un resumen de por dónde vamos hasta ahorita. Entonces quiero que veamos varias majestades descritas en la Biblia, porque vale la pena analizarlos, ¿verdad? Y refrescar sus historias y verlas a la luz de esto. Y hoy quiero que veamos a otro. Ahora miren, pues la historia nos muestra lo siguiente. Nabucodonosor, pues si no fue el primer rey, fue el rey más notable de Babilonia. ¿Cómo le hacemos? Espérenme, voy a impresionarlos. Déjenme ver si se puede, sí, sincronizar esto. Ok, aquí está, Nabucodonosor. Este no dibujó, vamos a usar el otro. Este está al revés, va a aparecer en blanco ahí. Espérenme, no sé por qué está dibujando. Ahí está.
Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo sucedió Evil-Merodach. Él fue el sucesor de Nabucodonosor en el trono de Babilonia. Después de Evil-Merodach subió Nericlisar. No se mira. Ay, qué raro. Gracias. Ok, estoy usando un programa diferente allí. Bueno, después de Nericlisar subió al trono Nabonidus. Creo que se los mencioné la vez pasada. Él fue alguien que usurpó el trono y luego se fue a Arabia y entonces dejó de rey a Belsasar. Así es que esto es solo para recordarles que Belsasar no es, ni siquiera es pariente de Nabucodonosor. No es su nieto ni nada de eso. Entonces, vámonos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor en el capítulo anterior? ¿Verdad? Cómo Dios le habló y le dijo, mira, pórtate bien. Cuando vio cuando tuvo el sueño de este gran árbol, ¿verdad? Y bueno, ya saben ustedes lo que pasó. En Daniel capítulo 5, verso 29 dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Gracias. Ahí está, no sé qué hicieron, pero lo hicieron. Nabonidus. ¿Ahora sí? Ah, sí. Y Belsasar. Entre Nabucodonosor y Belsasar hay, Nabucodonosor es del año 605. Belsasar es del año 538. Antes de Cristo. ¿Quién me hace el favor de restar allí? Son como 60 y algo, 70 años. 67 años. 67 años. Por eso es que Daniel todavía estaba allí. Porque Daniel empezó su jornada siendo un jovencito. Sí, así es que Daniel debe tener 70 y pico de años en tiempos de Belsasar. Daniel todavía está allí. Así es que él le profetizó a Nabucodonosor y le profetizó a Belsasar, pero todavía pasó por 3 reyes más. Y entonces, en el capítulo, estoy en el capítulo 4. Daniel capítulo 4, verso 29, disculpen, creo que les había dicho mal. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Verdad? Y luego finalmente después de 7 años, en el verso 34, Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y en el verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que anden con soberbia. Dios está buscando destronar este Dios falso que se sentó en el trono de nuestro corazón, que usurpó el lugar de Dios. Dios está buscando quitarlo de allí. Y es la misericordia y la gracia de Dios que hace que Dios siga trabajando con nosotros y siga insistiendo con nosotros y siga creando situaciones para quitar a ese Dios falso del trono del corazón. Así es que qué misericordioso fue Dios con Nabucodonosor, porque lo pudo haber dejado como estaba, ¿verdad? Pero bueno, Dios logró humillarlo
Y él reconoció que Dios es Dios, que él no es Dios. Pero ven este síndrome operando en Nabucodonosor. Ahora, lo que le pasó a él tiene que haber, si nosotros tenemos registro de lo que le pasó a él, los siguientes reyes de Babilonia tenían el registro de lo que pasó con Nabucodonosor. Entonces eso nos lleva a Belsasar, como 67 años después. En Daniel capítulo 5, hoy sí, Daniel capítulo 5. Y ya saben ustedes lo que había estado haciendo Belsasar. Dispuso a hacer un gran banquete, a él lo mencionamos también hace un par de semanas, pero quiero notar algunos detalles acá. Hizo un gran banquete. ¿Y qué hizo? Mandó a traer todos los utensilios y los tazones y los vasos y todas las cosas que habían traído de Jerusalén que se usaban para adorar a Dios, y dijo, vamos a usar eso para nuestro propio placer. Y empezaron a servir todas sus bebidas y todo en los tazones que habían sido consagrados para Dios. Y en Daniel 5:5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces ya saben pues, mandó a traer a Daniel, ¿verdad? Y entonces si nos saltamos al verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, ofreció dones y regalos y todo. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora, esto es lo que quería enfatizar hoy. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ven de paso qué interesante la manera como se usa el término padre. No se refiere al papá, ¿verdad? Necesariamente, porque nada que ver en este caso. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ahora sí, pues él era el rey de Babilonia, ¿verdad? Dios lo puso en esa posición. Pero díganme si no funciona así este pequeño diosecito que está aquí y este rey falso que está aquí adentro. ¿Sí? A quien me cae bien lo trato bien y a quien me cae mal lo trato mal. ¿Y por qué él te cae bien y este no te cae bien? No sé, porque así se me dio la gana. Somos tremendos y eso lo heredamos nosotros del primer Adán, ¿sí? Y podemos tener a Jesús en nuestro corazón y un nuevo corazón y todavía tener demasiado alimentado el viejo corazón como para seguir actuando de esa manera. Especialmente cuando somos jóvenes, eso está muy, muy, muy vivo en nosotros. Y seguimos nosotros siendo selectivos con a quién sí vamos a acercar a nuestra vida y a quién vamos a mantener lejos, todo el tiempo funcionando como jueces injustos, ¿verdad? Bueno, entonces, verso 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, esta cosa se salió totalmente del control y Nabucodonosor tenía el poder que tenía a causa de la posición que tenía. Pero miren cómo nos traiciona este pequeño diosecito que tenemos adentro. Ponga a usted a una persona X común y corriente, ¿sí? En una posición de autoridad y vamos a ver si no empieza a manifestarse este pequeño Dios y este rey que tenemos adentro. Y empezamos a tratar a los demás con soberbia y empezamos a aprovecharnos, etcétera, etcétera. Entonces su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y entre paréntesis, si Dios nos ha puesto en una posición de autoridad relativa en el grado que sea y en el nivel que sea, esto no es para que le quitemos los límites a ese rey falso y a ese Dios falso que está dentro, sino al contrario, para que lo sigamos restringiendo y dejemos que Cristo en nosotros sea el que trate con la gente, sea el que gobierne con la gente. En nuestro seminario que tuvimos hace poco con los hombres, aprendimos cómo un jefe debe tratar a sus subalternos, ¿sí? Cómo el esposo debe tratar a su esposa, a sus hijos. Pero muchas veces, porque tenemos cierta autoridad para con quien sea, sale este Dios falso y empezamos a abusar de nuestra autoridad. Ok, pero en fin, verso 22. Ahora viene y le habla Daniel a Belsasar. Y le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón? Ahora mire esto, sabiendo todo esto. Nabucodonosor no tenía un ejemplo a seguir, no tenía un ejemplo instructivo. Si yo me enorgullezco, si yo me lleno de soberbia, entonces me va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces Nabucodonosor fue culpable en su nivel. Pero Belsasar tenía el testimonio de Nabucodonosor. Sabía perfectamente bien lo que había pasado con Nabucodonosor. ¿Lo ven? Él era todavía más responsable que Nabucodonosor porque él sí tuvo un ejemplo visible delante de sí. Bueno, si no delante, por lo menos bastante reciente. Algunos de estos reyes reinaron pocos años. De hecho, Belsasar reinó solo como 3 años hasta que Dios lo depuso. Esto es lo que pasó con el primer hombre y la primera mujer. ¿Se acuerdan? Pues la Biblia habla del pecado de la mujer, ¿verdad? Y dice Pablo, temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente engañó a Eva, pero Eva no tenía un ejemplo viviente delante de sí para saber qué le iba a pasar si elegía mal. Cuando llegó con Adán, ella ya llegó exhibiendo las consecuencias de su mala elección, de su desobediencia, de su pecado. Y aún así, Adán eligió el camino por el que tomó Eva. Y él ya estaba viendo las consecuencias. Entonces, por eso la Biblia habla de aquellos que pecan a la manera de Adán, dice. De la transgresión, gracias. A la manera de la transgresión de Adán. Bueno, eso pasó con Belsasar. Belsasar tenía el ejemplo vívido de Nabucodonosor. Y entonces, por eso le dice a Daniel, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tus grandes, tus mujeres, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Miren qué cosa más tremenda. Hasta dónde llega la insensatez del hombre, ¿verdad? Esa noche los medos conquistaron Babilonia y destronaron a Belsasar. Y esa noche empezó el periodo del imperio medo-persa. Esa misma noche. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta conducta es exactamente lo mismo que hizo Lucifer allá en los cielos cuando se corrompió y se convirtió en un diablo, en un Satanás. Él hizo exactamente lo mismo. Él sigue operando de la misma manera desde adentro, desde ese viejo corazón, desde ese viejo hombre que tenemos nosotros dentro.
Entonces, y esta es una de las grandes razones por las que elegí este tema desde que lo comenzamos, para probar de 1000 maneras que cada vez que obramos movidos por nuestro orgullo, cada vez que obramos en la carne, estamos en el terreno del diablo y estamos actuando igual que él. Amén. Así de grave es la naturaleza carnal del hombre. Muy bien, entonces ahora vámonos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Miren el contexto acá de lo que ya conocemos en Isaías 14, verso 12. Está hablando de las razones por las que cayó Lucifer o por las que Dios lo corrió de su presencia. Pero miren el contexto, miren de qué está hablando. Isaías capítulo 13, verso 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. ¿Contra quiénes despertó a los medos? Contra los caldeos, contra los babilonios. Y eso fue exactamente en el momento en el que estaba reinando Belsasar. Aquí está Belsasar. Fue allí que pasó esto. Aquí vinieron los medos, ¿verdad? Y los conquistaron, medos. Muy bien. Entonces, aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Aún en las batallas podemos ver cómo este endiosamiento opera. Y vino el Señor y Dios levantó a los babilonios para darle una buena tunda al pueblo de Israel en su momento. Pero ustedes saben que los babilonios después Dios los reprende y dice, yo puse a mi pueblo en manos de ustedes y ustedes se ensañaron y abusaron. Entonces levantó a los medos para destruir a los babilonios. Y así, aun si Dios ha puesto en nuestras manos a alguien, no es para que nos ensañemos, no es para que le quitemos todos los límites posibles a este pequeño Dios falso que tenemos adentro. Pero generalmente en las guerras eso es lo que sucede. Bueno, verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Todo eso ocurrió en tiempos de Belsasar. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán de su lugar, y la casa de Israel poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿A quién le está hablando? Al rey de Babilonia. Y si somos más exactos, a Belsasar. A él le está hablando. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte.
Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿A quién le está hablando? Por supuesto que sabemos que está describiendo a Lucifer y su caída, pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando al rey de Babilonia, a Belsasar. ¿Por qué le habla en estos términos? Porque le está diciendo, adivina que estás actuando igual que el diablo. Entonces, cada vez que nosotros nos dejamos mover por nuestro orgullo y empezamos a buscar un lugar alto que no nos corresponde, o Dios nos pone en un sitial alto y empezamos a abusar de la posición que tenemos, ¿sí? O empezamos a imaginarnos ser algo más, algo que no somos, el camino de quien estamos siguiendo. ¿Lo ven? Así de real es la presencia de esta semilla que la serpiente sembró en el corazón de los hombres desde el principio. Amén. Por eso es que no es un juego, no es un chiste cuando conociendo a Cristo y teniendo a Cristo dentro, nosotros nos dejamos gobernar por la carne, ¿sí? Porque estamos siguiendo el camino de Lucifer. Lucifer solo existe para buscar el lugar alto y pues allá no se lo dieron, entonces ahora opera a través nuestro, buscando algún tipo de sitial alto aquí para enseñorearse de los demás, para creerse Dios, etcétera, etcétera. Esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza carnal del hombre. Amén. Entonces, esta lección la armé para que veamos con todavía mayor claridad cuán profundamente fea es la naturaleza humana. Y cuando nos dejamos mover por ella, ¿sí? Ahora, por el otro lado tenemos a Cristo, ¿verdad? Tenemos un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Bueno, dejemos que sea Cristo el que reine. A ver, ¿dónde está? ¿Quién sabe que lo hice? Hagámoslo otra vez. Aquí está el viejo corazón, con su pequeño Dios falso, ¿verdad? Cuando Cristo comienza a reinar y comienza a crecer y comienza a fortalecerse dentro de nosotros mismos, en vez de estar buscando el lugar alto, vamos a buscar el lugar que nos corresponde. En vez de buscar ser lo que no somos, vamos a buscar ser lo que Él quiere que seamos. Amén. En vez de servirnos de los demás, vamos a vivir para servir a los demás. Y si alguien más se sirve de nosotros, vamos a caminar la milla extra cuando nos obliguen a llevar carga por una milla. Y si alguien más nos golpea en una mejilla, vamos a poner la otra. ¿Lo ven? Ahora, esto ocurre cuando Cristo ha crecido en nosotros. Por eso es imperativo dejar que Cristo crezca en nosotros. ¿Qué está buscando hacer Él? Establecer su trono en el resto de nosotros. Amén. Y ser Él el único Dios, amo, Señor y Rey de nuestras vidas. Hacer a un lado por completo este pequeño Dios falso que todos heredamos del primer Adán y ser Él el que reine y gobierne. Y cuánta paz, cuánto gozo, cuánto reposo trae a nuestra alma el dejar que Cristo sea el que gobierne y el que reine.
Amén. Mientras nos dejemos gobernar por este viejo hombre, miren, nunca vamos a tener paz, vamos a provocar problemas, vamos a enredar más las cosas, no vamos a conseguir la solución que esperábamos, porque siempre estaremos tratando de imponernos, etcétera. Pero cuando dejamos que Cristo vaya creciendo en nosotros, ¡ay, qué diferente se vuelve el mundo! El nuestro propio y el mundo que le creamos a los que tenemos cerca, ¿verdad? Amén. Bueno, ahí tienen, creo que está bastante gráfico el asunto, ¿verdad? Sí, aprendimos algo. Hicimos un repaso un poquito largo, pero creo que fue necesario para llegar hasta aquí. Sí, si aprendimos algo, démosle gracias a Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Muy bien, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle toda la gloria al Señor. Pero antes, examinémonos a nosotros mismos, porque muchas veces decimos del diente al labio: sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero agradarlo, yo quiero reflejarlo, ¿verdad?, en mi vida. Pero en la práctica todavía estamos dejando que prevalezca nuestra vieja naturaleza. Y seguimos imponiéndonos, exigiendo, manipulando, moviendo a nuestra conveniencia las cosas. Seguimos operando como el pequeño diosecito que no somos, pero que tenemos adentro, ¿verdad?, que está usurpando el trono. Entonces, bueno, que nos sirva esto de termómetro o de espejo, ¿verdad?, para ver dónde debemos, pedirle a Cristo que establezca su reino, ¿verdad? ¿En qué áreas de nuestra vida? ¿En qué áreas de nuestra vida? Y su reino, adivinen qué, es un reino de paz. Paz para nosotros mismos y paz para los que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por instruirnos, por enseñarnos. Señor, por edificarnos con tu verdad, con tu palabra. Por confrontarnos también con la realidad, Señor, que nos dibuja tu palabra con tanta claridad. Señor, entendemos este síndrome. Señor, hemos vivido con él toda la vida. Pero, Señor, ya no queremos que sea eso lo que nos mueva, lo que nos maneje, lo que nos gobierne. Señor, no queremos nosotros gobernar sobre los demás, siendo movidos por este diosecito falso que tenemos adentro. Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos cuando estemos usando literalmente los métodos de Lucifer, Señor. Ayúdanos a vernos, Padre, para llevar todo esto a ti, ponerlo a los pies de la cruz, pedirte que nos limpies con tu sangre, que nos transformes. Y, Señor, ayúdanos a dejar que Cristo vaya creciendo más y más en nosotros, Señor, para que Cristo se manifieste todos los días a través nuestro, Señor. Bendito Señor. Padre, gracias por Cristo en nosotros. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Y gracias por tu palabra que nos da tanta luz, tanto entendimiento. Señor, somos tuyos. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. A ti te lo entregamos todo. A ti te lo rendimos todo. Señor Jesús, conquista tú nuestro corazón. Reina tú, establece tu reino sobre nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor. Y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesús, gracias por tu bondad, por este día, por tu palabra. Te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos.